Amigos en todo el país, ¿cómo están? Buenas noches. Comenzamos aquí en vivo con todos los temas que hoy han generado noticia. Una agenda bastante cargada con diferentes aspectos que vamos a ir analizando y desmenuzando a detalle. Prepárense y quédense con nosotros. Estaremos hablando por una parte de estos 3 decretos que ha promulgado el gobierno que tienen que ver con nuestra economía. ¿Qué va a pasar con los créditos? ¿Quiénes pueden acceder a una especie de diferimiento de créditos? Además, hay un decreto específicamente para los transportistas, para aliviar la situación económica y también darles algunos créditos para renovar o mejorar sus herramientas de trabajo. Enseguida, el análisis con especialistas y también con representantes del gobierno. Ayer fue promulgada la ley que regula los estados de excepción, dejando nuevamente en claro que no está en vigencia. Hace falta un decreto supremo, pero evidentemente estaremos analizando los alcances de la misma, observaciones que siguen vigentes respecto a artículos 25, 26 y 27, que han sido de los más polémicos dentro del análisis de los expertos. Enseguida, nosotros tendremos invitados especiales para poder hablar incluso también de temas de seguridad, sobre todo por lo que sucede en San Julián, Santa Cruz. Amigos, es momento de interactuar y una de las formas que tenemos todos para estar en contacto es el WhatsApp. A través de este código QR, usted lo escanea y va a entrar a esta comunidad en la que vamos a estar compartiendo diferentes opiniones durante todo el programa. Los invitamos a ser parte de Aquí en Vivo. Pero es importante también resaltar frases y actores que han generado noticia e información en esta jornada. Nuestros highlights. Nos llama mucho la atención otra vez el tema de la madera impregnada con sustancias controladas. De manera inmediata se ha iniciado una investigación en Santa Cruz. Con seguridad, en las próximas horas van a haber diferentes diligencias en la cual vamos a ir tras de las personas que tengan la participación directa o indirecta en estos hechos de narcotráfico. Estamos viviendo una conspiración financiada por el narcoterrorismo con el fin de violentar nuestro ordenamiento constitucional y legal. Y vamos a recuperar la democracia, vamos a recuperar todos los aspectos. No le tenemos miedo a los narcotraficantes, no le tenemos miedo a los narcoterroristas, no le tenemos miedo a esas personas que amenazan. Bueno, tenemos que hablar de los temas económicos que han sido anunciados también ayer por el presidente Rodrigo Paz. Gerardo, al margen de la promulgación de esta ley que regula los estados de excepción, ha anunciado diferentes medidas a través de decretos supremos que se aplicarían en el país. Por supuesto, hay diferentes aspectos que tenemos que analizar para ver los alcances principalmente. Lo decíamos, hay un decreto que es específicamente enfocado a los transportistas. ¿Cómo les va a beneficiar? ¿Cómo va a beneficiar otro de los decretos que tiene que ver con los créditos y las deudas en los bancos? Reprogramación de algunas deudas. ¿Quiénes pueden acceder a esta ventaja, a esta facilidad con las entidades financieras? Vamos a empezar el análisis con el especialista. Claro que sí, está con nosotros Gonzalo Chávez, con quien también hablaremos respecto a esta propuesta de reducción de sueldos y, bueno, esta situación que tenía el gabinete. Gonzalo, qué gusto saludarlo, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Un gran saludo para ti y toda tu audiencia. Empecemos hablando de la reprogramación de deudas. Gonzalo, si me lo permite, por favor, expliquémosle a la gente en qué consiste esta propuesta del gobierno. Bueno, mira, esta propuesta del gobierno es muy parecida a lo que pasó con el COVID hace varios años atrás, en la cual tú de manera voluntaria puedes ir al banco y renegociar una postergación del pago, un diferimiento del pago por 6 meses, que sería el periodo de gracia, ¿no es cierto? Y lo que va a hacer el banco es decir, ok, te puedo reprogramar, no te va a costar nada eso y además vas a mantener una tasa de interés de la que estás pagando actualmente e inclusive puedes bajar, ¿no es cierto? Entonces, esto es una forma de aliviar a los miles de empresarios, microempresarios, personas que ahora no están pudiendo trabajar por el bloqueo, no están pudiendo generar ingresos, vender, comerciar, producir. Por lo tanto, no están pudiendo pagar sus créditos al banco porque la mayoría de las personas, pues ya sea en el ámbito de la producción, el comercio o personal, usan créditos para realizar sus actividades. Y ahora, como esas actividades están paradas, te está dando un oxígeno, si tú quieres, el Estado, para que tú puedas por 6 meses tener un flujo, ¿no es cierto?, que te ayude a sobrevivir en los próximos meses. Ahora, esto funciona en la medida
en que a la brevedad posible también la economía se vuelva a reactivar. No te olvides que estamos en recesión hace 3 años ya. Por lo tanto, también tiene que haber una recuperación de la economía para que tu pequeño negocio, tu empresa o el comercio también se recupere a la misma velocidad y ese dinero que has pospuesto en tu pago de préstamos puedas recuperar ese pago en 6 meses. Eso lo que va a hacer es subir, no es perdonazo, vas a tener que pagar después de 6 meses tanto el capital que te están difiriendo como los intereses que estabas pagando. Entonces, en ese sentido es un alivio parcial, si quieres, a centenas y miles de productores, comerciantes, personas, etcétera, ¿no? Gonzalo, y precisamente vamos a entrar en detalle en torno a quiénes pueden acceder a este decreto supremo. Vamos a revisar, Luciana, amigos, los 3 decretos y después nos enfocamos en este del que estamos hablando. Ahí tenemos el primer cuadro, por favor. Decretos supremos. Reducción salarial del 50%, es el primer decreto. El segundo, reprogramación de deudas y créditos. Y el tercer decreto, creación del Fondo de Garantía para el Transporte. Comenzamos hablando, como lo escuchamos, con la situación con los diferimientos, la reprogramación de algunas deudas. Y ahí tenemos el decreto supremo que tiene que ver con esto. No, reducción salarial. Lo vamos a tocar en instantes. Bueno, vamos al segundo cuadro, por favor, que tiene que ver con los créditos. Ahí lo tenemos. De reprogramación de deudas y créditos. Se instruye al sistema financiero a reprogramar deudas de prestatarios afectados por la crisis y bloqueos. Busca otorgar alivio temporal a quienes tienen dificultades para cumplir sus obligaciones crediticias. El beneficio tendrá aplicación inmediata según el anuncio presidencial. Ahora sí, Gonzalo, te decíamos, muchos a través de redes sociales principalmente han hecho estas consultas. ¿Quiénes acceden a este tipo de beneficio? ¿Hay algunos sectores específicos? ¿Toda la población? ¿Qué tipo de créditos o deudas en las entidades bancarias califican? Con todas las deudas, digamos, que pueden tener empresarios, cuentapropistas, una persona que se ha prestado dinero del banco para una casa, un departamento, pequeñas empresas, tiene un rango amplio. Ahora, tú tienes que probar que la crisis te ha afectado. Digamos, si estás en el ramo no sé, de una actividad que está en Santa Cruz, por ejemplo, y que no ha parado y que todo ha ido muy bien, probablemente la negociación va a ser más difícil con el banco y el banco te va a decir, no, tú no has sido, no eres víctima de los bloqueos. Pero si estás en La Paz, que también en Cochabamba o en Santa Cruz, en alguna actividad que ha sido, y tú puedes probar con documentos que ya no has vendido, que no has podido embarcar tu carga, que te ha fallado tu proveedor, en fin, un montón de ese tipo de cosas, pues vas a acceder a este tipo de alivio por periodo de gracia de 6 meses, que puede ser menos también, depende de la negociación, porque es voluntario, ¿no? Y tú tienes que probar que has sido afectada por este tipo de crisis, ¿no? Qué bueno que aclaras esto, Gonzalo, porque bueno, las palabras mencionadas fueron que se iba a dar esta reprogramación de deudas para todos los sectores en todo el país, pero tú nos mencionas, y eso es bueno que la gente lo sepa, que de alguna manera se tiene que probar que la situación ha afectado a las personas, sea cual sea el sector. Así es, ¿no es cierto? Es decir, si tú eres un vendedor ambulante o tienes un comercio en el medio de la ciudad de La Paz, por ejemplo, ya soy víctima de bloqueos y que no has vendido, pues tú vas a tener todas tus informaciones sobre eso y puedes ir al banco y decirle, bueno, quiero una renegociación. Y tienes que renegociar, por supuesto, con condiciones fuertes, porque el banco te va a decir, ok, te renegocio, eso es lo que dice la ley, pero la tasa de interés se mantiene. Pero tal vez puedes decir, no, yo quiero una tasa de interés más baja para el pago de lo que me van a diferir. ¿Y cuándo va a ser eso? Puedes ponerlo en cuotas separadas, digamos, los próximos meses después que estés ya mejor, o puedes ponerlo al final del crédito. Todo eso va a ser sujeto de negociación de la persona con la entidad bancaria, ¿no? Porque es bastante complejo el problema, porque
el supuesto es que, bueno, muchas personas han sido afectadas. Es probable que la mayoría, una vez que tenga este alivio por algunos meses, recupera su negocio, vuelve a vender nuevamente sus productos, sus servicios, comercio, etcétera, y vuelve a la normalidad en algunos meses y vuelve a pagar su crédito sin problemas. Pero puede haber grupos, ¿no es cierto?, también de que ha sido tan duro el golpe que ha recibido en este mayo, o tal vez es una empresa que ya no estaba bien porque hay una recesión en los últimos 3 años, o porque la empresa no es viable, que va a querer seguramente este diferimiento. Y ahí va a ser difícil porque ya de repente la empresa es un muerto que se ha olvidado de caer y puedes reprogramarle, le vas a dar un poco de oxígeno por algunos meses, pero la empresa no va a poder recuperarse por diferentes razones. Entonces, ahí eso va a hacer que la mora se oculte, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a ver solamente en algunos meses o años después, y ese es el problema que a veces ocurre. O hay empresas que han estado bien y que pueden de alguna manera burlar el sistema y decir, no, yo he estado mal, quiero un alivio de 6 meses. Entonces, es un problema complejo desde el punto de vista microeconómico, ¿no es cierto? Porque hay que ver cada individuo, cada actor, cómo se comporta, etcétera. Pero también es complicado desde el punto de vista macrofinanciero, porque no nos olvidemos que los bancos son intermediarios de los ahorros que nosotros les ponemos, y ellos agarran esos ahorros y lo vuelven préstamos e inversión. El rato que esos circuitos se cortan por 6 meses, pues los bancos no tienen la capacidad de prestar muchas veces a otras empresas, a otras personas, y eso genera una ralentización del crecimiento y la recuperación económica, ¿no? Claro. Ahora, Gonzalo, muchas personas manifestarán que pese a que no tienen quizás una actividad económica vinculada específicamente a los efectos del transporte de mercadería o situaciones que están afectando directamente a algunos negocios, también van a manifestar que los precios de la canasta familiar, por ejemplo, el propio transporte interno en el departamento de La Paz, que es escaso por la falta de gasolina, también ha subido. La paralización de la economía en general ha afectado prácticamente a todos los bolsillos. Entonces, duro trabajo que van a tener los bancos para analizar caso por caso. Así es, y en esos casos la teoría económica te ilustra que hay 2 fenómenos. El riesgo moral o moral hazard, donde la persona que va tiene mucho más informaciones y oculta información y te dice, no, yo también me he ido mal, pero le ha ido súper bien, pero se aprovecha y se cuela, digamos, al diferimiento del crédito. Y ahí pues el banco tiene que buscar todos los mecanismos a través de los cuales para detectar que el beneficio sea realmente para los grupos que han sido afectados y no para los coladores o los free riders, ¿no es cierto?, que dicen, bueno, aprovecharé de no pagar 6 meses mi crédito. Entonces hay un tema de moral hazard o de riesgo moral, se llama en las relaciones financieras. Y la otra es de selección adversa, ¿no es cierto?, de la información. ¿Cómo yo sé que a ti te ha ido mal, o te ha ido más o menos, o te ha ido muy bien? Entonces, quien tiene mayor información en esos casos es la empresa, es la persona, y puede estar ocultando esa información para aprovecharse de este tipo de cosas. Entonces, separar los grupos que realmente necesitan y que es fundamental ayudarlos y hay que hacerlos, de los que pueden colarse, es una tarea de asimetría de la información y de la acción, así se llama técnicamente, que tanto la superintendencia de bancos, la ASFI, como los bancos tienen que realizar con muchísimo cuidado, y es una tarea sumamente costosa y compleja, pero al final del día, pues de lo que se trata es de reparar por lo menos parcialmente a la economía que lamentablemente ha vuelto a la sala de emergencias. Hemos retrocedido por lo menos unos 2 años en términos de las cosas que tienes que hacer. La economía ha vuelto a la sala de emergencias. Todavía en la sala de emergencias han entrado los primos, los parientes, los vecinos y se están peleando en el medio de la sala de emergencias. Se lanzan bisturís, basinicas por un lado y bueno, se posponen el tratamiento que en este caso el enfermo económico necesitaba, Bolivia.
y vas a tener que retroceder varios meses y años y después ahora decir, bueno, recién comenzar el tratamiento. Cuando ya habías estabilizado parcialmente la economía, no de manera perfecta, pero ya estaba como saliendo de la sala de emergencias a terapia intensiva, ya tenías un tratamiento que le ibas a dar reformando la Constitución, la ley de hidrocarburos, la ley de minería, agarrando el tipo de cambio más estable, cerrando empresas estatales, ya había un tratamiento, ahora has retrocedido, ¿no es cierto? Por lo tanto, en términos macroeconómicos, este tipo de medidas son de corto plazo y buscan nuevamente recuperar un paciente económico que ha sido duramente golpeado en su plena recuperación, ¿no? Ahora, Gonzalo, lo que te entendemos entonces, las entidades financieras tendrán en sus manos la potestad, tras una investigación o un análisis previo, el aceptar o rechazar esta solicitud de diferimiento de créditos. ¿Qué pasa si la persona no está de acuerdo? ¿Puede acudir a alguna otra instancia? Bueno, seguramente va a poder hablar con la ASFI y decirle, bueno, mire, yo tengo estos problemas y el banco no me cree, porque vas a tener que llevar datos, ¿no es cierto? Es decir, mira, a mí sí me ha afectado. ¿Por qué? Supongamos, yo tengo un restaurante ahí donde está el canal, en el centro, y resulta que esto ha sido durante 20 días, todos los días marchas, he tenido que cerrar, y mira mis libros de ventas, yo vendía, no sé, 100 almuerzos al día, he vendido 20, he tenido que cerrar, aquí están las pruebas de que he cerrado el restaurante, por lo tanto yo pruebo y necesito que tú me pospongas el crédito, que me refinancies el crédito. Si tienes todos los datos contundentes, el banco tendría que aceptar que eso ocurra. Pero puede ser otra situación un poco más difícil de probar y ahí pues muchas veces ahí vas a necesitar probablemente del apoyo de la ASFI, que diga, sí, evidentemente el sector comercial, si eres informal, si eras vendedor, si eras un taxista. En fin, ahí va a ser complejo, pero lo hemos hecho en el pasado, aunque era más sencillo en el tema del COVID, porque el COVID estuvo en Beni, Pando, La Paz y en todo Bolivia. En cambio, este nuevo COVID, que son los bloqueos, está más focalizado en ciertas regiones, ¿no? Y los bancos seguramente van a tener esa aproximación más regional, van a ser mucho más tolerantes con las empresas del Alto y La Paz que con una empresa, no sé, pues de Sucre, o donde va a tener que probar que realmente ha tenido más problemas, ¿no? Gonzalo, antes de pasar al siguiente decreto que tiene que ver con la reducción de salarios, me he quedado con una duda. Hace un momento hablabas de, en esta posible reprogramación de créditos, se podría mantener el interés o quizás reducir, depende de la negociación con el banco, pero ¿hay la figura de que se puede incrementar el interés? Está bien, le vamos a reprogramar el crédito 6 meses, pero le aumentamos el interés, ¿o eso está descartado? Eso está descartado porque eso es lo que dice el decreto supremo, la ley, ¿no? Eso está descartado, pero puedes renegociar hacia abajo. Este es el momento que las empresas y las personas tienen que ir a 2 bancos y decir, si tiene además un crédito, si es un gran cliente que paga todos los meses, hace varios años, puedes ir a otro banco y les mire, yo soy una maravilla de pago siempre, soy un excelente prestatario, entonces y por lo tanto tú me tienes que ayudar en esto porque yo quiero cambiarme de crédito. Claro. Yo me puedo ir a otro banco, ¿no? O me bajas la tasa de interés. En estos momentos muchas veces los bancos compran carteras. Entonces, si eres un buen cliente, tú puedes negociar la tasa de interés hacia abajo, ¿no? Bien, vamos a ir con el siguiente decreto supremo. Mientras le pedimos, Gonzalo, activar nuevamente su cámara para poder verlo mientras nos explica, y nosotros damos lectura al siguiente decreto supremo que tiene que ver con la reducción salarial del 50%. El presidente y todos los ministros reducirán en un 50% sus salarios. Los recursos serán destinados a un fondo solidario para pacientes con insuficiencia renal y cáncer. El aporte se realizará de manera mensual. ¿Cuánto significa esto para el aporte o para estos sectores, Gonzalo?
Perdón, no he escuchado bien la pregunta, ¿la puedes repetir? Sí, claro que sí, estamos repasando el decreto supremo que tiene que ver con la reducción salarial del 50% del presidente y los ministros, que va a ser un aporte a diferentes sectores, enfermos renales y con cáncer. ¿Cuánto significa esto? Bueno, mira, es más una señal, digamos, política de solidaridad y de acompañarla a todos el tema de la crisis. 50% debe ser $3 millones, $3,500,000 probablemente. Puede ayudar, ¿no es cierto? Pero no es así que vaya a cambiar el sistema de salud en Bolivia. Es una ayuda que realmente para gente que está muy complicada puede ser importante, pero no es significativo, ¿no? No es que el sistema de salud boliviano vaya a cambiar. Se han bajado el sueldo los ministros y el presidente al 50%, podrá ayudar, pero lo hace de manera marginal. Pero bienvenida cuando por lo menos hay algo y en esta crisis puede funcionar, pero es pues un valor pequeño. Tampoco se modificaría ese efecto que nos mencionas en caso de que otras autoridades se sumen, ¿no? Porque el presidente ha invitado incluso a otras autoridades a sumarse. ¿Eso no sería un cambio significativo en el monto a recaudar? Mira, si en cuanto tú no toques magisterio, ejército, salud y policía, los cortes que hagas en el sector público, digamos, del Parlamento, etcétera, es muy poco. Es un efecto mucho más simbólico político, ¿no es cierto? Es socializar la pobreza, todos estamos fregados, ok, nos vamos a chupar todos contribuimos y nosotros como servidores públicos hacemos el esfuerzo, perfecto. Pero en términos del déficit público, que es cercano a 12-13% del PIB, es un pelito, es muy poquito, ¿no es cierto? Salvo que toques lo grande, que tiene que ver con la subvención a los hidrocarburos, que tiene que ver con los médicos, maestros, militares, que tiene que ver con las empresas estatales. Ahí está el dinero grande. Esto ayuda en lo simbólico, pero también tiene efectos, ¿no es cierto?, de que pues la gente, vas a tener menos gente trabajando en el sector público. Estos ministros ganando 11,000, pues no sé qué harán, ¿no es cierto?, porque seguramente tienen otras necesidades y probablemente algunos se van a ir y van a decir, bueno, yo puedo ser muy patriota, pero tengo que mantener una familia, tengo que mantener una actividad y eso no me alcanza, ¿no? Entonces, como te digo, tiene un efecto más de orden simbólico, importante, solidario, pero desde el punto de vista fiscal de menor escala, ¿no? Perfecto. Vamos a pasar al tercer y último decreto supremo. Ponemos el cuadro, por favor. Tiene que ver ya con un sector que ha estado en varias protestas, principalmente por los carburantes. Decreto supremo de creación del Fondo de Garantía para el Transporte. Crea un fondo de garantía de hasta 1.000 millones de bolivianos para el sector transporte. Tendrá una base inicial de 100 millones que permitirá apalancar financiamiento hasta alcanzar los 1.000 millones de bolivianos. Está orientado a facilitar créditos y operaciones financieras para transportistas. ¿Cómo has visto esta norma? Bueno, otra vez, digamos, es una medida correcta en el momento de la crisis. Va a ayudar a uno de los sectores más golpeados probablemente, que es el transporte, especialmente el de carga o el interurbano o el interdepartamental, seguramente para comprar equipos, llantas o para aliviar también digamos, los problemas que hayas tenido de pérdidas. Yo creo que es una buena medida. Ambas, tanto el diferimiento del crédito como esto, es un fondo, son buenas medidas, pero es como si es volver a la época del COVID, no vas a los temas de fondo, pero estás en una emergencia y eso es lo que hay que hacer, es lo que te dice la receta cuando estás en la sala de emergencia, ¿no? Entonces, eso va a ayudar. Habrá que ver a qué sectores va, cómo va a ir, quién puede pedir ese crédito, para qué va a ser ese crédito. Probablemente también muchos de ellos querrán renegociar el crédito. También han estado pidiendo que no paguen peajes por 6 meses o que les perdonen, digamos, la factura de la luz, del agua.
Hay varios mecanismos que se hacen en este tipo de cosas. Tendríamos que acordarnos del COVID. Ahí hay varias políticas públicas que han sido relativamente exitosas. En algún momento puedes dar un bono si tuvieras plata, pero como te digo, son parches necesarios, pero la solución está un poco más compleja y es de mediano y largo plazo. Ahora, Gonzalo, evidentemente este sector, al menos los choferes y los operadores de rubro, estarían beneficiándose en primera instancia por este decreto supremo, el primero que conversábamos, el diferimiento de créditos porque su sector se aplica, y luego este fondo. Así es, ¿no es cierto? Es un fondo que, como te digo, para probablemente comprar más equipo, comprar más llantas, convertir el auto que tenías que era a gasolina, ponerlo a gas, o tal vez invertir si tienes una flota de taxis, claro, comprar un auto eléctrico para diversificar tu riesgo. En fin, habrá que ver cómo va eso. Pero, como te digo, esto recién está comenzando, porque los próximos a los cuales deberías ayudarse es al sector turismo, que te va a pedir también un fondo de sobrevivencia, porque han perdido mucho dinero en estos meses, y así, entonces, la economía ha entrado nuevamente a la sala de emergencias y todo el mundo va a querer algún tipo de apoyo, con razón, y este es el costo brutal de estos bloqueos, que ya va por 2.500 millones de dólares. Eso es el 5% del Producto Interno Bruto aproximadamente. Has perdido más de 700 millones de exportaciones, y pues recuperarte de esto vas a tener que además aceptar un mayor déficit público que el que tenías antes, y eso va a retrasar todas las reformas que son fundamentales a futuro, ¿no? Ahora, Gonzalo, al margen de los decretos que ha anunciado el presidente, te quiero hacer una consulta que tiene que ver con, evidentemente, la economía, el impacto, pero en el tema hidrocarburos. Son 40 días que no hemos tenido el abastecimiento regular de hidrocarburos, que no ha llegado el combustible. No sé, y tú me dirás si estoy en lo correcto, si esto significa un ahorro, lo pongo entre comillas, del gasto en combustible que ha tenido. Después de las medidas que se han aplicado del gobierno, eran 10 millones, ¿cierto?, que se iban ahorrando con el combustible. ¿Estos 40 días de perjuicio en la distribución habrán sido un ahorro en ese tema para el gobierno? No, porque seguramente está almacenando, ¿no es cierto? Porque la economía no puede vivir sin combustibles. Entonces, si bien no ha llegado al surtidor, espero que estén estén almacenando en Sencata o en otros lugares, porque la oferta tiene que ser muy rápida, así que se pase el lío, y va a haber una sobredemanda, y eso pues vas a tener que seguir comprando diésel y gasolina. No has ahorrado nada, porque además seguramente tienes contratos ya hechos con importadores. Entonces, en realidad estás teniendo un costo financiero de almacenamiento, ¿no? Porque no estás pudiendo vender, y eso puede ser costoso, ¿no? Entonces, yo creo que seguimos perdiendo en ese sentido. No hay ningún cambio en temas de hidrocarburos, y la cosa es más complicada porque igual vas a tener que pagar, ¿no es cierto?, a los proveedores. Ahora, tienes deudas además con los proveedores de 500, 600 millones de dólares. Ahora, la buena noticia es que el precio del petróleo ha bajado un poco, ¿no? Había estado por encima de 100 por causa de la guerra entre Irán y Estados Unidos, pero como inclusive estos países son capaces de negociar y pactar, están en eso, y seguramente pues en los próximos días vamos a notar también que la presión sobre el sector público sobre las subvenciones es menor. No te olvides que los precios actuales de 6.96 y de 9.84, 85 para el diésel y la gasolina correspondían a un petróleo que en el mercado internacional era de $65. Eso se ha disparado a 110 con la guerra, pero ahora está en un nivel más bajo, entre 80 y 90. Eso es menor presión para el Estado, ¿no? Pero lamentablemente sigues pagando subvenciones, y ese es otro de los desafíos que tienes hacia adelante, ¿no? Bueno, Gonzalo, queremos agradecer tu tiempo y todos los datos que nos has brindado. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, buenas noches.
Un placer haber estado con ustedes. Gracias, Que Gonzalo. tengan buenas noches. 10:30 de la noche. Vamos a ver cómo está la capital del país. Miriam Ortiz nos va a seguir dando algunos datos sobre más sectores que se están pronunciando precisamente con los efectos económicos que tiene el conflicto en nuestro país. Miriam, te escuchamos. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En esta oportunidad me encuentro junto al gerente de la CAINCO Chuquisaca para que nos brinde información respecto a las afectaciones que están generando los bloqueos. En el caso de Chuquisaca, más de 12 días de bloqueos. Bueno, lastimosamente la situación no encuentra una salida. En Chuquisaca realmente, con los 18 puntos de bloqueo que actualmente se reporta, ya se tienen pérdidas cuantiosas. Estamos hablando de que inicialmente manejamos un rango de entre 4.1 millones de bolivianos día a 7 millones de bolivianos. Pero esto era tomado como dato referencial cuando los bloqueos no eran en su totalidad. Actualmente ya no tenemos no solo salida al occidente, sino tampoco tenemos a los valles, tampoco tenemos al oriente, tampoco tenemos al sur. Entonces este rango puede ser mucho más grande. Estamos hablando de que en estos 40 días en realidad de bloqueo parcial y total, de acuerdo a la medida, estamos hablando de más de 280 millones de bolivianos que ya se hubiesen visto afectados. Y efectivamente las empresas se encuentran preocupadas porque actualmente ya no tienen insumos para trabajar, no tienen producto terminado, almacenado, no están pudiendo distribuir, ya no hay comercialización directamente, hay desabastecimiento en los mercados, los precios a raíz de la escasez efectivamente también han subido, lo cual dificulta totalmente el poder adquisitivo de las personas, y las personas que más lo sufren justamente son aquellos de escasos recursos. ¿Cancelaciones en el ámbito turístico? Sí, efectivamente escuchamos a la presidenta de la Cámara Hotelera el día de ayer, donde habla de que el 100% de las reservas han sido canceladas, que el sector turístico tiene una pérdida de 3 millones de bolivianos día, porque efectivamente su rubro es más, es un pilar fundamental para Sucre, pero definitivamente las cosas no andan bien. Gerente, finalmente, ¿qué se espera del gobierno? No, que tome celeridad en las acciones, ya tiene todos los instrumentos y el marco normativo para tomar medidas de acción, ya no podemos prorrogarlo más, el decreto supremo ya tiene que salir, una vez que tenga eso, pues el presidente neto del Congreso ya tiene que llamar inmediatamente a la Asamblea e inmediatamente en 24 horas, exagerando, no demorarse las 72 horas que está previsto, que ya tomen la aprobación como tal y ya den la libertad de poder trabajar y transitar a la población. Muchas gracias. La información desde la capital. Retornamos. Gracias, Miriam. Es lo que sucede en Sucre. Bueno, claro, y hoy también ha sido una actividad bastante intensa en la capital, Gerardo. Ha habido un cabildo, una convocatoria en Plaza 25 de Mayo. Sectores se han dado cita para, hablar sobre las medidas que ha anunciado el gobierno y solicitar, evidentemente, que las mismas sean drásticas y se puedan aplicar. Hablemos de estas medidas económicas nuevamente, si me lo permites. Está con nosotros José Horacio Valencia, viceministro de Pensiones y Servicios Financieros. Está con nosotros la autoridad para darnos el detalle de la aplicación de los mismos. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Gracias. Hace instantes analizábamos con un especialista en economía estos decretos supremos. En primera instancia quisiéramos conocer de su voz el alcance que va a tener este diferimiento de créditos. Sí, a ver, ayer se ha aprobado un decreto supremo de refinanciamiento y reprogramación de créditos que lo que busca es dar alivio a las personas que están siendo afectadas por el impacto de los bloqueos y los conflictos sociales que hay. Justo ahora escuchábamos al representante de Sucre hablar de los severos impactos que está teniendo esta situación en la economía, y en una forma de respuesta a esto y uno de los pasos de los muchos que se van a dar, se ha aprobado este decreto supremo de alivio financiero que lo que busca, como les decía, es darles un poco de aire a las personas que tienen deudas y que están complicadas por la situación. Algo que llamaba la atención, hablando con el analista hace instantes, viceministro, cada caso va a ser analizado por la entidad bancaria, es decir, los bancos van a decidir si se aplica o no a esta reprogramación. Sí, a ver, la norma tiene 4 partes. Es uno, la decisión de acudir o no a una reprogramación o a un refinanciamiento es voluntario. Cada persona, cada empresa tiene la voluntad de decidir, tiene la capacidad de decidir si quiere acceder a esto o no. Los bancos tienen que hacer una evaluación crediticia como lo hacen con cualquier crédito. De ahí se conviene un nuevo plan de pagos que se ajusta a la nueva realidad económica, que le permita darle aire a la persona para poder cumplir con sus compromisos.
y finalmente se aprueba la operación. Entonces la idea es secuencial y sí, evidentemente es caso a caso, hay una evaluación de la entidad financiera. ¿Y por qué es caso a caso y por qué no es general para todos? Porque las realidades de cada persona, cada entidad, cada empresa ha sido afectada diferentemente, ¿no? Entonces la idea de esto es poder atender de la mejor manera y que los bancos, que son los que tienen el conocimiento más adecuado de cómo está afectada la situación de un prestatario, puedan atenderlo de una forma oportuna. ¿Qué rol jugará ASFI dentro de este análisis? Sí, ASFI es la encargada de controlar la aplicación del decreto supremo. Hoy en la mañana ha sacado una circular donde explica con un poco más de detalle algunos temas más administrativos que ya están en conocimiento de las entidades financieras, pero ASFI es la encargada de velar por el cumplimiento de que este decreto supremo se cumpla. De esta forma, cualquier persona que tuviera algún reclamo, evidentemente con los pasos que tiene que seguir, podrá acudir a la ASFI para hacer el reclamo si es que fuera lo que corresponde. Es decir, a ver, entonces absolutamente todas las personas que tienen una deuda con el banco, ya sea de hipoteca, adquisición de un inmueble, un crédito para gastos en general o cualquier otra deuda, pueden solicitarlo y la entidad financiera después de este análisis puede decir no, usted no califica. Sí, a ver, la idea de este decreto ha sido que sea amplia, porque evidentemente puede ser un cuentapropista en el Alto que hoy no puede trabajar, pero también puede ser una empresa en Santa Cruz que mandaba algún producto alimenticio a La Paz que está también siendo afectada, ¿no? Entonces es para todos y también para las personas que tienen deudas, como tú bien preguntabas, hipotecarias, también funciona. Ahora, el banco tiene que hacer una evaluación crediticia como lo hace en cualquier caso y en algunos casos podrá rechazar si es que considera que por algún motivo, y eso lo tendrá que analizar el banco y lo tendrá que informar también posteriormente, no corresponde, ¿no? Y esto puede ser por varios motivos, pero es un análisis crediticio que tiene que hacer como en cualquier caso cuando hay un crédito. Y la idea de esto, por eso es refinanciamiento y reprogramación, es porque se le va a poder dar a la persona o un nuevo plan de pagos que sea más largo y que se ajuste mejor, tal vez va a poder acceder a quizá un poco más de crédito que le pueda dar aire para tener una mejor situación en este producto del impacto de estos 40 días de bloqueos, pero esa es la idea, ¿no? Que pueda ser caso a caso y evidentemente hay un tema también que está normado por la ley 393, donde las entidades financieras tienen que hacer un análisis crediticio y como resultado de este análisis crediticio podrá haber algunos casos en los cuales se pueda rechazar alguna operación, pero eso nos van a informar y se lo va a informar a ASFI también. Entonces ASFI está ahí controlando. Viceministro, 6 meses sería este periodo de gracia. ¿Empieza a correr a partir de que la entidad financiera pueda aprobar o analizar la situación de cada una de las personas? Sí, a ver, primero hay una primera etapa que se llama prórroga, que está definida en el decreto supremo, en la cual en el momento que la persona se acerca a su entidad, hay hasta 30 días en los cuales se tiene que ir perfeccionando, se tiene que ir viendo cómo la atención de cuál va a ser la mejor forma de solventar la situación de la persona que está afectada. De ahí puede la persona solicitar hasta 6 meses de prórroga, de periodo de gracia, donde ahí no va a haber pago de capital, intereses, y esto se negocia también con el banco y se plantea. Y después, una vez que pasados imaginémonos estos 6 meses, hay un periodo en el cual ya hay un nuevo plan de pagos que está definido. Los primeros 3 meses de ese plan de pagos, el plan de pagos ya no va a considerar, digamos, el capital que no se ha pagado en los 6, casi 7 meses que no se está pagando, algún tipo de cuota. Y esto se puede negociar también con el banco, y esto está planteado en el decreto supremo, de que lo vaya prorrateando en los meses que le queda de cuota o que los pueda poner al final. Esto es una negociación caso a caso. Por eso creemos que es una buena medida porque va a atender de la forma en la que mejor le convenga al usuario financiero y le va a permitir, lo que queremos es darle este oxígeno para recuperar este impacto tan severo de los bloqueos. Perfecto, viceministro, permítanos leer el comunicado que efectivamente ha sacado Asoban referente a este decreto supremo. Ahí lo tenemos, vamos a ir viendo fragmentos. La Asociación de Bancos Privados de Bolivia, Asoban, expresa su solidaridad con las familias, empresas, unidades productivas y distintos sectores de la población que se han visto afectados por las dificultades que atraviesan determinadas regiones del país a raíz de los bloqueos.
ha venido aplicando desde antes de la pandemia y con especial énfasis durante los últimos años mecanismos de apoyo como reprogramaciones, refinanciamientos y periodos de gracia, siempre en el marco de la normativa vigente. Darán cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo 5630 y la normativa vigente. Es las partes más importantes de este comunicado que ha emitido Asobam. Y bueno, ya dependerá, como escuchábamos de voz del viceministro, dependerá de las entidades financieras que precisamente aquello se haga efectivo según el caso. Ahora, lo mismo que le transmitíamos a o al analista hace instantes, viceministro, aquellas personas que quizás no están vinculadas directamente con un negocio, una actividad económica que tiene que ver con el transporte, que se ve afectado por los bloqueos, también va a sentir un efecto en el incremento de los costos de vida prácticamente, transporte, canasta familiar, insumos. Los bancos tendrían que tomar en cuenta también este aspecto más allá de los ingresos que pueda demostrar aquella persona que solicita la reprogramación. Sí, los bancos van a hacer un análisis, por eso el Decreto Supremo contempla toda la cartera. Esto quiere decir que podrá ser, como tú mencionabas en la pregunta previa, un crédito hipotecario, que quizá a priori alguien podría pensar que tal vez no debería ser incluido, y alguna de las propuestas que se planteaba era sectorial, transporte, gremial, cuenta propista. Nosotros entendemos que el impacto de esto es global, porque no solo afecta en un ámbito, que puede ser el de la movilización de recursos, pero sino en la economía en su conjunto. Tú bien lo estás mencionando, a través de precios, costos que quizá no estaban previstos por todas las complejidades que genera esta medida tan compleja, tan radical que es un bloqueo, ¿no? Que es básicamente afectar la capacidad de locomoción y también de acción y de actividad económica de gran parte de la población. En ese sentido, el Decreto Supremo contempla toda la cartera y podrán cualquier persona que tenga un crédito ir a ver y a analizar esta operación, y la van a ir negociando y atendiéndose con el banco, y los bancos lo van a atender de la mejor forma. Como tú bien también han presentado, está el comunicado de Asobam que comenta también y entiende la situación, y también hay un comunicado de Asofin y Bien Rural, que son los otros gremios de las entidades financieras que también se expresan de esta forma, entendiendo también la complejidad de la situación. ¿La tasa de interés también estará sometida a una negociación con la entidad financiera? Esa es una muy buena pregunta. En el Decreto Supremo lo que estamos planteando es que la tasa de interés tiene que ser la misma con la que han pactado su anterior crédito, y que si hay alguna modificación tendrá que ser así una mejora. Bien, entonces ya para ir terminando, viceministro, esto, reiteramos, entra en vigencia de manera inmediata prácticamente. Las personas que quieran entrar a esta reprogramación tienen que acercarse a sus entidades bancarias, ¿o se va a esperar todavía algún tipo de comunicado de la ASFI? No, la circular ya ha salido de la ASFI, así que ya está plenamente habilitado, y a las personas y empresas también, porque también están siendo afectadas, pueden acudir a sus entidades financieras a ver cuál es la mejor forma en la que se les puede atender en este escenario tan complejo. Bien, viceministro, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias por la invitación. Que tenga buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A toda nuestra audiencia los invitamos a quedarse con nosotros. Haremos una pausa, pero enseguida tendremos un análisis más que interesante con especialistas. Ley que regula el estado de excepción. ¿Cómo debería aplicarse? Un decreto supremo es el paso faltante para poder tomar esta determinación. Hay sectores que solicitan que esta medida se pueda aplicar. ¿Qué dirán las autoridades? Pero, ¿qué dice la Constitución Política del Estado? Se lo habíamos anunciado y tenemos un análisis listo con profesionales para poder hablar de esta ley que regula los estados de excepción, su aplicación y evidentemente algunas declaraciones que han generado reacciones, entre ellas la Fiscalía General del Estado. Está con nosotros el doctor Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista, con quien ya habíamos conversado algunos detalles, esto previo a que se pueda ya aplicar esta ley que regula, le reitero, ley que regula el estado de excepción. Los saludo en primera instancia, doctor. Muy buenas noches, es un placer estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo ha visto estas modificaciones que se han realizado a la ley? Y le pregunto de manera específica, han habido observaciones en 3 artículos, el 25, 26 y 27, ¿qué me diría? Bueno, yo tengo una observación, tal vez la principal, que es la
función que cumple el Ministerio Público, en la que hay un error en un verbo que es juntamente, el término juntamente, cuando dice que el Ministerio Público actuará juntamente con la policía y el ejército. Ese verbo no tuvieron cuidado de manejarlo, puesto que el Ministerio Público se rige por una ley especial y con un mandato constitucional expreso, que es la defensa de la legalidad y la defensa de la sociedad. Y además que debe manejar en su ley especial el principio de la objetividad y el principio de la presunción de inocencia de todos, ¿no es cierto? Entonces, no se le puede colocar un verbo de actuar, de participar juntamente con el ejército y la policía en el estado de excepción, ya en un campo material de actuación. ¿No? Recuerden ustedes que con esta Constitución es la primera vez que vamos a vivir un estado de excepción, si es que emiten el decreto supremo. Sin embargo, las actuaciones del Ministerio Público son constitucionales y concretas. Ellos no pueden estar en el campo de acción. Ellos solamente tienen que esperar de que la policía, en una acción directa, si verifica que alguien está incurriendo en algún delito de terrorismo, por decir, o en una tentativa de homicidio, pongo como ejemplo, lo que tienen que hacer es aplicar la acción directa, detenerlo 8 horas y conducirlo al Ministerio Público, al fiscal de turno, para que ese fiscal dentro de las 24 horas comunique al juez cautelar el inicio de las investigaciones. Entonces la Fiscalía no puede ser juez y parte, no puede actuar juntamente con los órganos represores y a la vez ser un juez sumariante, en este caso un fiscal que tiene que actuar con total autonomía e independencia de la policía y del ejército. Ese es un error que no tuvieron debido cuidado los legisladores en aplicar un verbo equívoco y que podría traerle problemas al Ministerio Público y tal vez afectar la operabilidad del estado de excepción, ¿no? Por un adjetivo que está mal empleado. Pero ya el fiscal dijo que ellos no la van a cumplir, en otras palabras, que no van a estar en el campo de batalla, diríamos, que no van a participar en aquello, porque claro, ellos tienen una ley especial que cumplirla, y la ley especial se la cumple prioritariamente a la ley general, que en este caso es la ley del estado de excepción. Claro, y precisamente ese término ha generado diferentes interpretaciones, así como nos explicaba el doctor Gutiérrez. Permítame, doctor, vamos a escuchar precisamente lo que decía el fiscal general del Estado referente a este tema. He dado la instrucción a los señores fiscales de materia que estén 24/7 atentos a cualquier denuncia, pero en sus despachos fiscales. Ese es el trabajo. Nosotros no tenemos la tuición de ir por todo el país yendo a desbloquear, por ejemplo, yendo a hacer el trabajo que hace la policía boliviana, porque también no tenemos la seguridad como Ministerio Público, porque evidentemente nosotros somos quienes dirigimos, quien tiene el laque, quien tiene la pistola, quien tiene todo lo que es el resguardo para poder ir y desbloquear es la policía boliviana, como también ahora la policía militar. Ahí está, fue claro el fiscal general del Estado, así como nos mencionaba, doctor. Es decir, entonces, el actuar en operaciones, en diferentes operativos de las Fuerzas Armadas y la policía, sin la presencia de ningún fiscal, igual está en el marco de lo legal. Claro, la ley establece un principio de legalidad. Este principio de legalidad hay que interpretarlo en la práctica. Veamos, en la práctica del estado de excepción, para que la sociedad nos entienda. El principio de legalidad en el alto, ¿cómo se va a aplicar? Usted tiene a los policías, tiene a los militares, y los militares dicen, bueno, nosotros para actuar tenemos una ley que sea la ley de excepción, de estado de excepción, y esta ley hace que nuestra actividad, nuestro actuar, esté gozando de presunción de legalidad, aunque eso tiene límites, ojo. Cualquier policía militar tiene que tener en mente el principio de proporcionalidad. No puede ir más allá de lo que la Constitución no le permite, ¿no es cierto? Policía, el militar, tiene que, si bien tiene el principio de legalidad, ese es respaldo normativo, pero también no puede abusar de este principio de legalidad y actuar desproporcionalmente, afectando el derecho a la vida,
el derecho a la seguridad de las personas y cometer una serie de abusos. En ese caso, ese principio de legalidad se destruye para su protección, no ingresa, que acá tiene prelación los principios y los derechos constitucionales por jerarquía jurídica y primacía de la Constitución. Permítanos, doctor Gutiérrez, está con nosotros también Cristian Sánchez, él es experto en seguridad y criminología. Quisiéramos también la postura respecto a la participación del Ministerio Público en este tipo de casos. Bien, el Ministerio Público, conforme el mandato de su ley orgánica y la misma Constitución, tiene la obligación de dirigir las investigaciones penales. Es decir, que cuando se ha cometido un hecho de apariencia delictual o una intervención policial preventiva o una denuncia, interviene. Es decir, que la intervención tiene como antecedente la noticia criminal. En consecuencia, pensar o visualizar que el Ministerio Público va a acompañar a la policía o a las Fuerzas Armadas al proceso de desbloqueo, a un control del orden público o a la restitución de la normalidad en las carreteras, no es legal, no es constitucional, y pienso yo de que la autoridad del Ministerio Público, la jerárquica, están tomando distancia respecto a esa disposición que incluso puede ser señalada de inconstitucionalidad. También manifiesto mis observaciones sobre la presunción de legalidad de las actuaciones de la policía y de las Fuerzas Armadas. Y esto eventualmente puede colisionar con otros derechos que tienen ya un marco convencional superior, como el derecho de las víctimas a acceder a justicia o el derecho a la verdad, ¿no? Hay muchas dificultades en la ley, entre estas específicamente, pero veamos, ¿no?, en el marco de la realidad material, si el gobierno tiene la suficiente capacidad operativa para desbloquear y fundamentalmente sostener un desbloqueo, ¿no? Yo particularmente soy muy crítico sobre esa capacidad, incluso sobre la voluntad del Ejecutivo de mantener o sostener un desbloqueo. Doctor Gutiérrez, vuelvo con usted. Este término que ha sido mal empleado, por lo que nos decía, podría, en el caso hipotético de que se determine un estado de excepción, ¿podría significar consecuencias legales para Fuerzas Armadas, Policía o el propio Ministerio Público? No, porque desde ya si hacemos una interpretación integral de lo que es la ley del Ministerio Público y lo que dice la Constitución en cuanto a las funciones del Ministerio Público, ese artículo es inaplicable. Y esa inaplicabilidad ya la estamos viendo en la manifestación que dijo el fiscal general, que eso no la van a cumplir. ¿Por qué? Porque es inaplicable. Si él cumpliera aquello, sí va a haber problemas, va a haber serios problemas y estarían pues metiéndole un tóxico a toda la actividad del estado de excepción. Entonces sí vamos a tener reproche no solamente internamente, sino vamos a tener un reproche hasta en la vía judicial, si es que hubiera asesinatos, crímenes, habría muertes. Entonces ya el Ministerio Público se ve comprometido. Entonces estaríamos hablando de una justicia que no es transparente. Entonces el contexto internacional también va a reaccionar, va a decir qué clase de legislativo tienen que emitir esa norma que va contra sus propias normas. Entonces vean ustedes, la técnica legislativa falló en este momento, en esta ley de estado de excepción, pero tenemos la alternativa de que ese artículo, en cuanto a ese verbo, es inaplicable directamente porque ahí rige la primacía de la Constitución. Entonces ya el fiscal dijo no voy a aplicar. Ahora, si alguien demanda la inconstitucionalidad de ese artículo o de la totalidad de la norma, lógicamente yo estoy muy seguro y les doy 100% de mi seguridad que el Tribunal Constitucional va a razonar y va a dictar una ratio decidendi con el mismo argumento que yo estoy señalando. Y eso va a suceder en cualquier país si tuviera un artículo como ese el que estamos analizando. Bueno, permítame, Cristian, por favor, analizar con usted también el artículo 26, que para muchos estaría generando, y lo pongo entre comillas, una cadena de protección para blindar el trabajo de Fuerzas Armadas, sobre todo. ¿Qué opina usted?
El artículo 26 se refiere a la presunción de legalidad de las actuaciones de la policía y de las Fuerzas Armadas, y es precisamente uno de los artículos más observados. Este tiene que ver que la potestad represiva del Estado constituida en la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas gozaría de un iuris tantum, ¿no? Una presunción de legalidad finalmente, en tanto y en cuanto no se demuestre otras circunstancias o el derecho de las víctimas de eventualmente ser precisamente afectadas en sus derechos y garantías. Esto es inconvencional también, no, la Constitución no acoge esta clase de razonamientos. No opera la presunción de legalidad de actuaciones represivas, que así sería la delimitación teórica. Eso no está reconocido desde y conforme a la Constitución Política del Estado, y como decía el doctor Gutiérrez, esto no resiste un mínimo análisis profundo de la constitucionalidad de esa parte de la norma. En ese marco, doctor Gutiérrez, ¿se tendría que reformar o reformular esta ley? Claro, tendría que reformularse. Yo creo que cuando se dicte el decreto supremo, ese decreto supremo es el reglamento de esta ley de estado de excepción. Y seguramente el legislativo va a tener 3 días para poder aprobar o desaprobar ese subreglamento, y ahí va a poder manifestar y aclarar aquello. Pero yo quiero entender lo siguiente. Con la experiencia de Sencati y Sacaba, y yo he participado de ese juicio, ¿qué es lo que se ha vivido? Los generales, los coroneles que han estado encarcelados y cautelados, lógicamente reclamaban y decían: a nosotros nos han sacado a la calle, hemos recibido órdenes. ¿Y qué es lo que ha pasado? Cuando ha habido cambio de gobierno, nos han dejado en completo abandono y nos han cautelado, y no teníamos la mínima protección del Estado, y lo que nosotros hemos hecho es precautelar la planta de Sencata, con un operativo, por ejemplo, de sacar los convoys de gasolina, gas, desde Sencata hasta el colegio militar. Entonces los militares se veían desprotegidos. Yo creo que en base a esa experiencia habría que revisar las actas de los proyectistas y las actas de la aprobación de esta norma. Creo que les han dicho sana, a ver, señores militares, si ustedes están pensando en que los vamos a abandonar, vamos a colocar un artículo de que todas sus actuaciones van a ser bajo el principio de legalidad. Bueno, con eso los están queriendo contentar a los militares y a los policías. Pero en la realidad, a ver, los llevaremos a un juicio. Eso no va a funcionar. No va a funcionar aquello. Porque ahí rigen más los principios constitucionales que esa ley y que ese principio de legalidad. Y como echa la ley, echa la trampa, en el último artículo de la ley de excepción, ¿qué es lo que han colocado? Les dicen a los policías militares: les vamos a poner abogados un poco más, si es que son procesados ustedes, los vamos a defender con todo. Pero les dicen: si ustedes han actuado desproporcionalmente y se les ha ido un tiro y han matado a uno que está desarmado y no ha hecho nada, ahí les vamos a retirar toda la ayuda, no los vamos a proteger, no gozan de protección, ahí no se va a aplicar el principio de legalidad. Vean ustedes, una cosa es analizar tautológicamente una norma, pero con la experiencia histórica que tenemos, trasladar ese análisis a un escenario de campo es otra. Por eso dije en el artículo 180 de la Constitución un principio que se llama el principio de verdad material. Ese principio de verdad material es transversal y nos ayuda a analizar cuándo un principio de legalidad puede tener mayor preponderancia que el principio de presunción de inocencia y que el principio de proporcionalidad. O sea, ya técnicamente, doctrinariamente y jurisprudencialmente hablando, esta ley tiene muchos cuestionamientos. Bueno, doctor Gutiérrez, entonces, de igual manera, para quienes piensan que este artículo puede blindar el trabajo de Policía y Fuerzas Armadas, no, usted nos aclara que evidentemente son pasibles a proceso. Claro, cualquiera. Eso no es darle inmunidad, impunidad, no. De ser así, no estaríamos dándole poderes extraordinarios al Ejecutivo, y darle poderes extraordinarios no rige en un Estado democrático.
Solo la Constitución venezolana le daba poderes extraordinarios a Chávez, por ejemplo, y Chávez con ese amparo cesaba canales televisivos, hacía persecución, metía a la cárcel a quien le daba la gana a él, y eso, bueno, los países que tienen tribunales constitucionales dijeron, no, esto no, en Bolivia esto no se va a aplicar, nadie puede tener poderes extraordinarios, y lógicamente parecería que quieren dar poderes extraordinarios con el principio de legalidad, y eso choca, enfrenta con otros principios constitucionales. Entonces, bajo la jerarquía jurídica, ¿qué vamos a aplicar primero? ¿La Constitución o la ley de estado de excepción? Por supuesto que la Constitución. Ahora, señor Sánchez, en el marco de lo que nos explicaba el doctor Gutiérrez, en caso de determinarse un estado de excepción, ese decreto supremo pasa a la Asamblea y en el plazo que tiene la Asamblea para hacer la revisión, ¿se podría también corregir esta normativa con aquellas observaciones con las que estamos viendo y quizás otras que puedan aparecer en los próximos días? ¿Es el plazo suficiente? ¿El procedimiento es el adecuado? ¿Podría ser todo eso en uno? Lo que sucede es que estos artículos críticos que pretenden legalizar lo que eventualmente pudiera entenderse como actuaciones vulneratorias, observables, irregulares por parte de la fuerza pública, porque es un escenario posible. La crisis política y social visualiza un escenario de represión que puede desencadenar en violación de derechos humanos. Y eso es lo que advierte entre líneas la ley. Pero ya para los mandos policiales, los mandos superiores y medios, quienes van a estar en la práctica operativa, van a estar en el terreno, sería una absoluta ingenuidad pensar que esta ley, con esos artículos que eventualmente aparentemente blindan su actividad, van a tener una cobertura de ley que va a generar espacios de impunidad incluso. Sería una ingenuidad absoluta. Notoria y claramente esta ley tiene observaciones que no van a ser salvadas ni por un decreto supremo, que incluso tiene menor jerarquía respecto a la Constitución, una ley orgánica o una ley finalmente que regule la potestad del Ejecutivo en los estados de excepción. Pero ya descendiendo al análisis de la realidad también pragmática, esa de la crisis política y social, me animo a decir también que el Ejecutivo no está en condiciones materiales operativas de dictar el estado de excepción, porque las condiciones de disuasión no están, las condiciones de agentes químicos no están, las condiciones del humor, del ánimo en la tropa policial y militar también no están. No hay un convencimiento pleno de los mandos policiales y militares de cumplir de forma ciega, por así decirlo, las órdenes del Ejecutivo, y finalmente el Ejecutivo mismo no creo que pueda sostener una represión en la amplitud o finalmente el desbloqueo de las calles a partir solo de la represión. Tiene que haber un entendimiento más transversal, más profundo de la realidad del campo popular en Bolivia, y a partir de eso provocar soluciones. La solución de esta crisis estructural que estamos pasando no pasa por aplicar una ley de estados de excepción que en sí misma tiene dificultades estructurales. Y varios analistas coinciden con usted, señor Sánchez, principalmente por esta situación de los medios, la logística y poder mantener una tranquilidad y sostenibilidad en un estado de excepción por parte de las fuerzas del orden. Vamos a leer la pregunta, por favor. ¿Qué opina sobre la posibilidad de dictar un estado de excepción ante los conflictos que no cesan? Opción 1, es necesario para recuperar el orden, tiene un 71%. Opción 2, representa un riesgo, un 14%. Opción 3, no tengo una opinión definida, 14% de la misma forma. Doctor Gutiérrez, queremos agradecer su tiempo, su participación ha ayudado mucho a comprender algunos otros aspectos y otra perspectiva de la norma recientemente promulgada. Hasta otra oportunidad. Cuando ustedes gusten. Hasta otra oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias por esta conexión. Cristian, permítanos que queremos continuar la conversación con usted, por favor, para hablar de manera específica sobre lo que ha sucedido en los pasados días y esta situación crítica de seguridad en San Julián, departamento de Santa Cruz. Uso de armas, hemos visto una situación, lo reitero, bastante crítica en cuanto a vulneración de la seguridad. Le pregunto, ¿qué tan fácil es conseguir armas en nuestro país? Muy fácil, hay un mercado amplio, hay un mercado al detalle de armas de fuego, originales de fábrica y también fabricadas de forma artesanal. Existe sobre todo en el campo, en el oriente,
en el sector agropecuario, ganadero, una cultura de tener armas para la seguridad de la propiedad, para incluso la casa de subsistencia. Pero esto choca, esta realidad cultural choca con la realidad que plantea la ley. La ley plantea que debe ser muy restringido, muy limitado el acceso a las armas. Pero sin embargo, las mismas estadísticas del Ministerio Público, de la Policía Boliviana y del Ministerio de Gobierno dan cuenta de que el volumen de armas de fuego ilegales que están en el país, que se trafican en el país, que se venden, se compran en el país, supera ampliamente a las armas que por supuesto están en el marco legal. De cada 5 armas que están legalmente registradas en el Ministerio de Gobierno, existen otras 95 que no están legalmente registradas. En consecuencia, el acceso a armas de fuego es nomás fácil y relativamente barato. Ahora, entonces, este es el escenario respecto a las armas de fuego ilegales en el país. Ahora, han habido muchas observaciones, principalmente de la población a través de las redes sociales, con esta situación de exigir a las fuerzas del orden salir sin armamento letal. Sin embargo, se encuentran con algunas personas dentro de algunos bloqueos y algunas protestas que efectivamente cuentan con aquello. Como usted manifestaba, estas situaciones también ayudan a que las fuerzas del orden no estén 100% conformes con este tipo de operativos, con este tipo de determinaciones, si es que se dicta un estado de excepción, por ejemplo, porque es su vida la que está corriendo peligro ahora. Así es. Hay una premisa en la policía boliviana, sobre todo, de mandar a los policías sin armas de fuego, sin armas que puedan producir la muerte, solamente con armas disuasivas, ¿no? Lanzagas, granadas de gases lacrimógenos y otros insumos que no están diseñados para causar la muerte como armas de fuego. Esa es la premisa. De hecho, hay revisiones físicas de los policías antes de salir a los desbloqueos. Sin embargo, esta realidad, esta situación choca, por supuesto, con la posibilidad de encontrarse en el frente a personas que van a utilizar armas de fuego, que es más, tienen la preparación, la habilidad y la destreza para accionar armas de fuego con puntería y derechamente afectar la integridad y la vida de los policías. Son situaciones absolutamente conflictivas. Sin embargo, también hay que decir nomás que no es permisible, no es admisible en un Estado de Derecho, en un Estado que pretende hacer prevalecer la fuerza pública. La fuerza pública es la delegada por nosotros, los bolivianos, a cierto grupo de personas, en este caso la policía boliviana, que tiene la facultad de utilizar armas en vez de nosotros. ¿Por qué? Porque tiene mayor preparación. Ese es el sentido constitucional de la naturaleza de la fuerza pública. Sin embargo, no puede permitirse que de forma adyacente, de forma inmediata a la actuación policial, que desde ya es profesional planificada, estén grupos prácticamente parapoliciales haciendo las veces de punta de lanza en una operación que eminentemente debería ser policial, debería ser técnica, debería ser planificada. Entonces, ese escenario que hemos visto en Santa Cruz, en San Julián, no es admisible, no es tolerable. Es absolutamente cuestionable, como es cuestionable que las personas que estaban al frente estén con armas de fuego, estén en condiciones de afectar la vida de los policías y de otras personas. Pero la situación de San Julián es la muestra clara de que no tenemos, o el Estado boliviano, más aún el gobierno boliviano, no tiene la capacidad operativa de neutralizar la protesta social. Esa es la realidad. Ni en San Julián, ni en La Paz, ni en Oruro, ni en Cochabamba no puede sostener un desbloqueo, porque a las 3 horas nuevamente se articula el bloqueo. Y no es porque solamente actúen los vándalos o los delincuentes, porque efectivamente existen, o esas personas que son más temerarias, más avesadas en la protesta social, sino porque parece que hay una unión, una comunión, un sentimiento de autoidentificación que es precisamente del campo popular, que rechaza derechamente al gobierno del señor Paz, que ha detectado sus mentiras y ha detectado, por supuesto, una situación de desafectación o de incluso actitudes de orden imperial, ¿no? Lo que varios dirigentes han señalado y han cuestionado. Entonces, toda esta situación de crisis social política que tenemos no se va a solucionar con la utilización de la fuerza pública, sino más bien la va a acrecentar, la va a
hacer que evolucione, se masifique, se profundice y finalmente va a desencadenar en escenarios de mayor violencia. En este momento yo creo que el diálogo, pero no ese diálogo nominal, no ese diálogo general, no ese diálogo que se dice que se va a hacer y que no se hace, es el camino. Un diálogo sincero mediado por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene que estar en el campo de forma activa, en el campo, en el terreno, en las carreteras, mediando la situación, porque es la más llamada, la más idónea, la que tiene mayor credibilidad. Los ministros del gobierno nacional no tienen la idoneidad, la credibilidad, no tienen la transparencia finalmente para sostener un proyecto de pacificación. Y el oponente, por supuesto, el campo popular también está en una situación de objeto inamovible, ¿no? Como decía Carlos Mesa. Bueno, Cristian, le agradecemos mucho por este contacto con nosotros y su explicación. Muchas gracias, un honor. Que le vaya muy bien. Gracias por conversar con nosotros. Son las 11 de la noche, 12 minutos. Les voy a mostrar cómo puede ser parte de Aquí en Vivo a través del Facebook. Ingresa al Facebook, pone nuestra página Aquí en Vivo, le va a aparecer esta imagen. Puede ver la transmisión en directo si no está en casa. Puede ver las preguntas, poner la respuesta que quiera, que vea conveniente, con el inciso, el número o una opinión simplemente. También puede revisar todo lo que hemos estado viviendo en los días anteriores, las entrevistas que no haya terminado de ver o las que le han gustado mucho para volver a verlas. Ya lo sabe, Aquí en Vivo en el Facebook. Amigos, continuamos. Voy a mostrarles el mapa de transitabilidad de la ABC. Más de 80 puntos se mantienen. Han ido incrementando en los últimos días. Se mantienen más de 80. Todos por conflictos sociales. Son los puntos de bloqueo. Los puntitos rojos que vemos acá en el mapa son los puntos de bloqueo que precisamente existen en el país. Los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Sucre o Chuquisaca, en este caso el departamento de Chuquisaca, Santa Cruz, el Beni también registra puntos de bloqueo. Pando creo que es el único que se libra por este momento de los puntos de bloqueo por los conflictos sociales. Hace una semana existían también algunos bloqueos en el departamento de Pando que fueron solucionados a través del diálogo por la gobernadora de ese departamento y los sectores movilizados. Así luce nuestro mapa de transitabilidad. Bueno, vamos a conversar con el señor Freddy Uchani, el secretario general de Cisterneros Asalariados, que tiene la gentileza de conversar con nosotros, entendiendo la emergencia que su sector está atravesando en este momento. Bienvenido. Buenas noches, señora Luciana. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Quisiera ver de manera inicial que nos comente cuántos de sus afiliados están en este momento parados en carretera. Son varios, señora Luciana, están en distintos lugares del bloqueo, ¿no? Están otros por Panduro, Jonani, Lequepalca, están también por Yavini, Confital más que todo, ¿no? Y están otros también por lado de, entrando al Chapare, por Colombia, ¿no? Aguirre. Otra parte estamos acá por Desaguadero también. Él llegó hace unos 3 días a pie, salido de Desaguadero, para poder hacer un reclamo, ¿no? Que nos den un paso humanitario para poder llegar a casa, ¿no? Cada uno de los transportistas llegar a su destino, porque no somos de La Paz. Los que son de La Paz se han venido pues a su casa dejando, ¿no? El camión que se hace en un garaje, pero nosotros no podemos porque somos del interior de Bolivia. ¿Qué porcentaje, señor Freddy, qué porcentaje de los vehículos que tienen atrapados entre los bloqueos está con carga? Y si hablamos solamente de hidrocarburos o en general hidrocarburos, aceites. Estamos entre los carperos, como decimos, cargueros, y los furgoneros y los tanqueros, que somos los cisterneros. Estamos botados en Desaguadero, en distintos lugares de los puntos de bloqueo, ¿no? Estamos pidiendo que nos den un paso humanitario. Por lo menos en mi sector, entre Desaguadero, Bolivia y Perú, están unos 1.200 camiones. ¿Y con carga? Ahí están cargados que llevan carga seca y están los más conocidos, los carperos, ¿no? Cargado bobina están, ahí los furgones también están cargados, creo, papel higiénico, no sé, pañales, creo. A ver, por otro lado, don Freddy, ¿han recibido ayuda? Entiendo que diferentes sectores se han movilizado a puntos específicos para poder llevar algo de alimentos, víveres, vituallas, algunos enseres. ¿Ustedes han recibido algo de ayuda? No, a eso he salido del Desaguadero para pedir ayuda. Ya no tenían víveres mis colegas, entonces
Pedimos esa ayuda que ha llegado del exterior, por favor, no sé a dónde están destinando. No ha llegado ni una libra de arroz ni una libra de fideo, cosa creo que han llegado más ayuda a Bolivia, pero no llega, ya se nos han acabado los víveres, en especial, ¿no? Medicamento. Hay compañeros que están con enfermedad de base, ¿no? Allá en los puntos de bloqueo, tienen enfermedades renales también, están sufriendo, ¿no? Entonces otros han ido con su familia, están con sus hijos, entonces eso es el problema que estamos pasando en el camino, ¿no? Penuria, se podría decir, señora Luciana. ¿Ha podido tener acercamiento con alguna autoridad o representante de alguna institución? Sí, he llamado a su secretario de Zamora, y me ha combinado a un tal señor Troche, ya Alfredo Troche, pero nunca contesta, me han dicho que es el ministro de Defensa, su ayudante, entonces ellos lo tienen en los víveres para poder ayudar, ¿no? a los que estamos afectados, pero no contesta el teléfono, se hace de la vista gorda, entonces no sé a dónde vamos a acudir, porque en este momento es donde necesitamos esa ayuda. Después no vamos a necesitar, ¿no? Y si no nos quieren ayudar, pues que nos saquen de adentro, ¿no? De los bloqueos, que ingresen a Ciudad Capital cada transportista del transporte pesado que entren, y de ahí nos vamos a... Ya veremos, si dejamos los garajes, nos vamos a nuestros lugares de destino, ¿no? Ahora, don Freddy, hace instantes usted me hablaba también no solo de alimentos, sino de medicamentos. ¿Tiene reporte de choferes o conductores que tengan alguna afección en su salud que requiera de atención médica? Hay hartos que son esta enfermedad, que es el resfrío que nos ha atacado fuerte, porque les hace mal la altura. Muchos son del oriente, ¿no? De Santa Cruz, Cochabamba, Trinidad, Tarija, Sucre, Potosí, no somos del lugar, entonces no nos hace bien el clima. Siempre tratamos de escapar de La Paz, no pasar La Paz y entramos al oriente o al valle, ¿no? Porque un poquito está crudo el río. No nos han dejado, no hay medicamentos, por ejemplo, en Desaguadero no hay. Sí hay médicos, pero no hay insumos. Usted nos decía que ha caminado 3 días para salir precisamente del punto de bloqueo en el que se encontraba, es decir, ha dejado su vehículo en el lugar, al cuidado de algún compañero, para salir a pedir ayuda. 3 días ha caminado, nos decía, ¿no? Sí, 2 días y medio he caminado, ¿para qué voy a mentir? 2 días y medio, y hemos salido con un colega más, ya está en Cochabamba él, entonces nuestros vehículos vamos a tener que meter a un garaje que nos ha proporcionado la localidad de Desaguadero, que es la terminal de buses, ahí lo hemos metido. Bueno, sí, al margen de la cantidad, es realmente una situación muy compleja. Le agradezco mucho, don Freddy, por este contacto con nosotros. Muchas gracias, señora Luciana, ojalá se solucione. Quisiera que nos saquen de ese lugar, de los bloqueos, para poder volver a casa. Lo único que queremos es volver a casa todos los transportistas, que no somos del lugar. Muchas gracias por la cobertura. No, gracias a usted, créame que es el pedido y la solicitud de todos, que haya solución. Claro, imagínate, más de un mes en las carreteras, no, sin servicios básicos, sin alimentos, con enfermedades. El frío. Bueno, y el señor Freddy, que en representación de los cisternas hablaba a nombre de todo el transporte pesado, porque nos hablaba de transportistas que tienen carga de diferentes productos, y los carros cisterna también, que hay algunos que están cargados, otros están vacíos, y los cisternas muchas veces llevan combustible, entonces también son situaciones de riesgo en el sector, por lo menos, donde están reunidos estos vehículos. Claro, y mientras tú estás relatando y hablando, Gerardo, a tus espaldas ese mapa con más de 80 puntos activos todavía en el país. Es una lástima. Vamos a ver si el gobierno hace algo esta semana. 23 horas con 27 minutos. ¿Cómo participa usted en nuestras redes sociales? Es muy sencillo y se lo mostramos a continuación. Muchos nos escriben preguntando ¿cómo puedo votar en las encuestas? Es facilísimo y acá te explico cómo interactuar en nuestra transmisión. Primero, entra a Facebook, busca nuestra página Aquí en Vivo. Podrás reconocerla por el círculo rojo que tiene o por el botón de live que aparece. Una vez dentro, puedes votar por reacciones. Solo elige los emojis que aparecen en la pantalla según tu opción favorita y tu voto contará al instante. Pero también tenemos encuestas por comentarios. Solo debes elegir la letra o el número que aparece según la opción que quieres votar, sin cambiar nada, y así el sistema te reconocerá. Y listo, tu opinión se contabilizará y lo mostraremos en nuestra pantalla. Te esperamos todas las noches desde las 22 horas en nuestra transmisión de Aquí en Vivo.
Así como le estamos mostrando cómo participar, también permítame mostrarle cuál es la consulta que tenemos del siguiente tema que ya está aquí en vivo. La tiene en su pantalla. ¿Qué es lo más importante para un buen cosplay? Opción D, la fidelidad al personaje, 17%. Opción E, la confección del traje, 17%. Opción F, la actuación e interpretación, 33%. Y la opción G, la creatividad, 33%. Seguro mis invitados responderán todas las anteriores. Bienvenidos, ellos han participado de esta bonita actividad durante el fin de semana, este desfile friki que así ha sido denominado. Ellos son cosplayers y se van a ir presentando uno por uno. Bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Yo soy Carla Sofía, me conoce más en el mundo del cosplay como Sobgelio. Sobgelio, bienvenida. Buenas noches, igual me llamo Ricardo Fontanillas y en este mundo del cosplay soy conocido como Inari Rick. Muy bien, por aquí. Buenas noches a todos, mi nombre es Mariel y pues en el mundo del cosplay yo soy más conocida como Kanade. Kanade, y por allá, por favor, le pasamos el micrófono. Muy buenas noches, mi nombre es Narda Arce, en el mundo de cosplay me conocen como Naminel. ¿Hace cuánto tiempo me van contando un poquito que están dentro del mundo del cosplay? Yo ya voy a cumplir 10 años en lo que es el ambiente del cosplay, sí, desde el 2000, no, y eso, desde el 2016 inicié, así que sí son 10 años que estoy en esta bonita actividad, sobre todo. 10 años, bueno, qué interesante. ¿Cómo has visto el movimiento en este desfile que hubo el sábado? Muy movido ya van 4 o 5 años que se realizan en la ciudad de La Paz. Y la verdad siempre es bien bonito ver la actividad, ver cómo los papás llevan a sus hijos, ver cómo la gente se esfuerza en realizar los trajes y sobre todo divertirse, que es lo prioritario en lo que es la marcha friki de cada año. ¿Han visto mayor cantidad de gente este año tal vez o ha sido similar? Similar. Siento que el año pasado hubieron más bloques, pero más que todo creo que este año se han reducido, más que todo por muchas cosas que pasaron. La situación, sí, exacto. Cierto, ¿verdad? Que ha afectado también. Sí, exacto. ¿Nos cuentas un poquito de tu personaje, por favor? Pero, mi personaje es de un videojuego llamado Resident Evil 2. Estoy interpretado de Leon Kennedy, el protagonista de ese videojuego. Muy bien, muchas gracias. Vuelvo contigo, por favor, para que también nos cuentes sobre tu personaje. Bueno, yo ahorita me encuentro haciendo el cosplay de Vi, de la serie Arcane, que está basado en el videojuego League of Legends, o LOL, como lo conoce más que toda la gente que son gamers. Muy bien, a ver, ¿lo mostramos completo? ¿Te ayudo con el micrófono? ¿Y tú? ¿Lo modelas? Wow. Ahora dime, ¿este traje lo hiciste tú o tienes alguien que te ayuda con esto? Bueno, sí, en el mundo del cosplay se conoce muy aparte de la gente que hace los trajes, también hay gente que hace pelucas y sobre todo los guantes que son cosmakers. Cosmakers son las personas que te realizan lo que es la tela, la confección de los trajes, los patronajes y todo eso. Wigmaker se conoce a la gente que hace las pelucas. En mi caso, yo realizo las pelucas. Y luego están los que son prop makers, que utilizan todo lo que es el material para hacer los guantes, para realizar todo lo que son indumentarias, armaduras. Hay un mundo diferente en cuanto a las cosas, no solamente es textil, también están lo que es el uso también de materiales electrónicos para el movimiento, animatrónicos, claro. Se los conoce así. Tecnología que también está en medio de... ¿Me cuentas un poquito tú de tu personaje? Claro que sí, esta noche estoy personificada como lo que es Gold City, que es de Uma Musume Pretty Derby, que es una serie y también lo que es un juego, que trata acerca de lo que son las carreras de caballos. ¿Y cuál es tu personaje favorito? Mi personaje favorito podría decir que hasta ahora es Oguricap. ¿Y eso es también? Es un caballo. Están inspirados en lo que son los caballos, que son caballos que son competidores que han sido muy relevantes en las carreras japonesas. Wow, muchas gracias. A ver por allá. ¿Tu traje es inspirado en? Es de Nanachi del anime Made in Abyss. Es una especie de conejo, entre conejo, gato, son varios animales que están en una misma persona. Ajá. Es de un mundo utópico, un mundo post-apocalíptico. En realidad yo sí hice todo este traje. ¿Tú lo hiciste? Sí, ¿cuánto tiempo demoraste? Más o menos la confección me duró de 1 a 2 meses, pero haciéndolo como que un fin de semana completo. Empezaba sábado por la mañana, terminaba domingo por la noche. Claro, ahí te Entonces sí, es todos tiempo. Los detalles, porque está hecho también lo que es esponja, se usa goma eva, pintura látex. Es como que muchas técnicas aplicadas en un solo cosplay, y es lo que hacemos los cosplayers. Algunos cosplayers que se especializan también, como decía mi compañera,
ya sea en pelucas, en props, cada cual tiene su especialidad y hay algunos que, bueno, como yo, nos gusta como que picar de aquí un poquito allá e intentar como que aprender de todo. Bueno, y hacerlo ustedes mismos, que también es parte del encanto. Si yo quisiera ser parte de alguno de los grupos de ustedes, ¿puedo? ¿Cómo lo haría? Simplemente creo que en este mundo lo más importante es tener conexiones y amistades. Al fin y al cabo te das cuenta que conoces personas que están en una cosita, en otra cosita, vas picando, obteniendo conocimiento. Y creo que este año hemos estado no sé si lo puedo decir, pero estábamos en la Central Otaku Boliviana. Ajá, creo que se hizo muy popular, estábamos Sí, en la Central Otaku viral. Boliviana. Exacto, muy aparte de que estábamos con los chicos que son muy fanáticos en general del anime, que era muy random. También estábamos con los asados, que son fan de la cantante Ado, que es una cantante muy popular actualmente en Japón. Muy bien. Bueno, yo les quiero agradecer por habernos visitado y además por toda la caracterización que nos han traído esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, siempre presentes cuando nos llegue la invitación. Felicidades, sí, gracias. Los hemos conocido uno a uno ahí, los trajes y sus personajes. ¿Qué le pareció a usted? Ha variado un poco la votación en nuestra pregunta, ¿sí? Ahí en redes sociales, ¿usted de acuerdo con lo que yo dije todas las opciones? Es decir, el tema del personaje, el vestuario, todo implica. Todo implica. Bueno. Porque hasta creativo es lo más valioso. Eso, ser bien creativos y se nota con nuestros invitados. Nuevamente, muchísimas gracias. Sí, hablaron todos y han estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en vivo. Pregunta en pantalla cómo ha participado la gente, qué opina sobre la reprogramación de créditos anunciada por el presidente Paz y por la crisis económica. Opción A, estoy de acuerdo, decisión acertada, 53%. Opción B, no estoy de acuerdo, es un desacierto, 25%. Opción C, no me beneficia ni me afecta, 22%. Siguiente pregunta en pantalla que se va actualizando de manera instantánea. Pregunta ahí está, ¿qué opinas sobre la posibilidad de dictar estado de excepción ante los conflictos que no cesan? Opción 1, es necesario para recuperar el orden. Se va actualizando, 70%. Opción 2, representa un riesgo, bien, 20%. Opción 3, no tengo una opinión definida, 10%. Última pregunta, atención en redes sociales, gracias por su participación. Y la pregunta dice que es lo más importante para un buen cosplay, que tuvimos a los chicos invitados, ¿verdad? Opción D, la fidelidad del personaje, 14%. Opción E, confección del traje, 14%. La actuación y la interpretación, 43%. La creatividad, 29%. Bueno, gracias por participar en nuestras redes. Llegamos al favor y así nos despedimos esta noche aquí en vivo.